Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Ed Merman. En esta oportunidad les traigo un nuevo video tutorial en el cual desarrollaremos un ejercicio de mecánica de materiales 2. Y es así como empezamos. Ejercicio número 1. Graficar el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector y el diagrama de fuerza axial del sistema mostrado. Como podemos ver en el gráfico tenemos un sistema el cual el elemento BC tiene una fuerza distribuida triangular de 12 kilonewtons por metros, tiene un momento en el punto B de 6 kilonewtons por metro. También nos muestra las longitudes de cada elemento. Y bueno, es así como pasamos a la resolución del ejercicio. Entonces, solución. Como primer paso, lo primero que vamos a realizar será identificar el grado de indeterminación. Entonces, para este paso vamos a tener la fórmula siguiente. Nos indica que el grado de indeterminación es igual a 13 menos las articulaciones. Entonces, nosotros podemos ver en el sistema vamos a tener una articulación, ya que en los apoyos claro, apoyos empotrados no existe ninguna articulación. Sin embargo, en los apoyos fijos va a haber una articulación y en los apoyos móviles van a haber dos articulaciones. Entonces, lo único que tendríamos que hacer será reemplazar, sería 3 por 1 menos 1. Y esto nos va a dar un grado de indeterminación 2. Entonces, nosotros como ya tenemos el grado de indeterminación, lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a trabajar en uno de los apoyos con dos reacciones. En este caso, elegiremos el punto D. Entonces, pondremos una reacción o R1 en esa dirección y el otro en esta otra dirección, en horizontal. En realidad las direcciones lo podemos poner como realmente bueno nosotros querramos, solo que al final cuando hallemos las reacciones ya lo cambiaremos de sentido según el signo que nos salga los resultados. Bueno, ahora ya tenemos ya un punto de inicio, que en este caso elegí el nodo D o el punto D. Podemos elegir cualquiera de los dos, pero en este caso como vamos a trabajar con grado de indeterminación 2, entonces viéndolo bien nos hace más sencillo empezar en este punto, en el punto D. Ahora pasamos al siguiente paso. Bueno, antes de todo, para graficar los diagramas, lo primero que tenemos que tener o buscar serán las reacciones. Y según ello, después ya vamos a pasar a realizar otros cálculos para llegar hasta los datos que nos van a determinar cuáles van a ser o de qué manera van a ser los diagramas. Ahora el segundo paso nos dice hallar M1. Bueno, para hallar estos diagramas y antes, bueno, para encontrar las reacciones vamos a trabajar por el método de Castigliano. ¿Qué es lo que nos dice Castigliano? Que vamos a trabajar elemento por elemento, o mejor dicho, vamos a empezar de un elemento y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar al último elemento. En cada elemento vamos a tener que realizar cortes y hacer sus cálculos correspondientes para al final tener unos datos que lo vamos a generalizar para finalmente obtener las reacciones o el valor de R1 y de R2. Ya, entonces ahora vamos a pasar al paso 2. Nos indica hallar M1. Como pueden ver, yo he separado el primer elemento.
que es el elemento CD. Entonces, ahora solamente me voy a centrar en este elemento y voy a trabajar de la siguiente manera. Primeramente voy a realizar un corte a una distancia X del punto D, porque este es nuestro punto de inicio, como ya lo mencioné. Entonces, lo que realicemos será primeramente nuestro corte 1. Listo, este es nuestro corte y nosotros no sabemos a qué distancia del elemento está, solamente realizamos un corte. Entonces, la distancia que va a haber de D, del punto D al corte, va a ser una distancia X. Estos son los pasos, o sea, que tenemos que seguir de esta manera para que no se nos haga muy complicado, ya que a veces cuando nos vamos o nos saltamos así, se podría decir, de paso en paso, y no seguimos el orden que le corresponde, a veces nos vamos a confundir. Entonces, ya esto sería como un segundo paso para este pequeño cálculo de este elemento. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el método de Castigliano? Que en el punto del corte que hemos realizado vamos a hacer vamos a realizar fuerzas de momentos. Entonces nuestro punto es aquí y nosotros nos vamos a centrar en ese punto y vamos a determinar todas las fuerzas por distancias que se encuentran en este punto. Entonces, aquí tenemos una fuerza R1 que está en este punto, pero no hay distancia porque está en la misma dirección que la fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer será, primeramente diremos para M1 será igual, con respecto a R1 será de la siguiente manera: R1 por 0, porque no hay distancia. Ahora vamos a hallar R2. R2 es una fuerza horizontal. Entonces, si nosotros queremos llegar al punto de corte, entonces sí va a haber una distancia. La fuerza será R2, llegamos a este punto y nuestra distancia será esta, que es X, ya que no sabemos cuál es esa distancia que hay en el corte. Pero aquí sí va a haber una fuerza por distancia. Entonces, para estos cálculos vamos a trabajar con el sentido horario positivo y el sentido antihorario negativo. Entonces, como podemos ver, el giro de esta fuerza va a ser horario, entonces será positivo. Entonces, para M1 diremos R1 por 0 más R2 por X, porque X es la distancia. Listo. Ya, ahora ya hemos determinado, no hay otra fuerza más que se pueda generar en este punto. Más adelante vamos a ver que cuando se presentan otras fuerzas, también vamos a tener que agregar otros valores. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llevar la derivada de estos valores de M1. Entonces diremos, la derivada de M1 respecto a R1 será, lo único que vamos a hacer es, de M1 vamos a extraer el dato que le corresponde a R1, porque aquí vamos a determinar con respecto a R1, en este caso es 0, entonces solamente vamos a digitar el número 0. Ahora, la derivada de M1 respecto a R2, y en R2 el dato que le corresponde es solamente X, entonces nosotros determinamos X. Listo. Y para el primer elemento ya hemos hallado M1 y hemos determinado sus derivadas respecto a R1 y a R2. Son los tres únicos se podría decir valores o datos que vamos a obtener para este ejercicio en el elemento en el elemento CD.
Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que será ahora seguiremos con el siguiente elemento. Será 3 hallar M2. Como podemos ver, hemos extraído ahora dos elementos. Uno que ya habíamos determinado, que es el elemento CD, y ahora será el elemento BC. Entonces, como podemos ver, hemos extraído, y de igual manera, en este caso, ya el corte que se va a realizar será en el elemento BC. Entonces nosotros realizamos nuestro segundo corte. Y de igual manera, este corte va a tener una distancia X, ya que no sabemos en qué distancia se ha realizado el corte. Ahora, lo que vamos a hacer es, de igual manera, centrarnos en el punto de corte. Será este punto, y entonces igual sumaremos todas las fuerzas por distancias que lleguen generando momento hasta este punto de corte. Entonces, ahora sí empezamos. Diremos para M2 es igual, aquí tenemos una fuerza que es R1, entonces ponemos R1 por, tenemos una fuerza y también va a haber una distancia hasta el punto de corte. Como pueden ver, trabajamos todos los valores de forma perpendicular. Fuerza, distancia, todos tienen que ser perpendicular. Entonces R1 por la distancia, que es X, ya que X es la distancia en el cual se ha realizado el corte. Ahora, bueno, aquí hay un detalle, hay que tener muy en cuenta esto. Lo que les mencioné es los sentidos. Como pueden ver, ahora R1 está en sentido antihorario, entonces sería menos R1 por X. Si nosotros fallamos en un signo, nos va a variar los resultados. Ahora tenemos otra fuerza que es R2, y en este caso también tiene una fuerza y también va a tener una distancia. Si nosotros llevamos R2 hasta este punto donde se encuentra el corte y subimos, podemos ver que va a haber una distancia, y esta distancia va a ser 3. Entonces es igual como si nosotros, claro, solo para explicarles, como si este punto lo trasladamos al punto C, y entonces miramos que es R2 por 3, porque esa es la distancia que tiene desde este punto hasta este punto. Entonces, como está en sentido positivo, será más. Entonces diremos más R2 por 3. Listo. Ahora, lo que podemos ver es que en este punto ya no hay más reacciones. En el punto C tampoco. Pero en el punto o en el elemento BC hay una fuerza distribuida triangular. El detalle es que la fuerza distribuida está en todo el elemento, y nosotros solamente necesitamos los datos para o desde la fuerza donde se ha realizado el corte, y no sabemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí, a ver, será hacer semejanzas. Ya. Entonces diremos para hacer semejanzas haremos lo siguiente. Diremos este corte que se ha realizado en el elemento BC también está cortando a la fuerza distribuida.
y tiene una altura y, ya que no sabemos el valor exactamente. Entonces diremos y es a la distancia, que es x, como 12 kilonewtons es a la distancia, que es 6 metros. Entonces esto será igual. Aquí podemos despejar, sacar mitad o sexta 2 y sexta 1. Entonces diremos que y es igual a 2x. Listo. Entonces ahora sí sabemos cuál es el valor o la fuerza que se está ejerciendo en el punto de corte, que es 2x. Ahora, entonces, como ya sabemos, vamos a hallar las fuerzas giratorias que van a ver, que se van a encontrar en esta fuerza distribuida respecto al punto de corte. Entonces diremos, en este caso será, si esto baja y para que llegue a este punto está haciendo un giro positivo, entonces será más, diremos más. En este caso será para la fuerza, o bueno, la fórmula para determinar aquí es dos veces, perdón, la fuerza por la distancia sobre 2 por un tercio de la distancia. Entonces, en este caso será la fuerza, que es 2x, 2x por la distancia, que es x, sobre 2. Esto por un tercio de la distancia. Entonces será 1 sobre 3 por la distancia, que es x. Listo. Aquí tenemos ya nuestra M2, nuestro M2, pero lo que vamos a hacer ahora será reducir esta operación o estos datos que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer será lo siguiente: M2 será igual, R1 va a ser el mismo, menos X, R2 va a ser 3, más, si nosotros reducimos toda esta operación, el resultado nos va a dar 1 sobre 3 por X al cubo. Listo. Pero en este caso aquí el signo es más. Ahora sí, entonces estos valores son los valores que le pertenece a M2. Ahora vamos a llevar las derivadas respecto a su reacción. Entonces diremos la derivada de M2 respecto a R1, como les mencioné, solamente vamos a tomar el valor que le corresponde a R1. En este caso es X, pero hay que considerar el signo menos. Eso no hay que olvidar, entonces será menos X. Ahora, eso sería todo para R1. Ahora, la derivada de M2 respecto a R2 será
En este caso el signo es positivo y solamente hay un valor que es 3, entonces será 3, nada más. Este valor lo vamos a dejar porque no involucra o no está correlacionado con R2 ni con R1. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, para el segundo corte ya tenemos nuestros datos determinados. Ahora vamos a pasar al siguiente corte, que va a ser el número 3. Como podemos ver, ahora vamos a hallar como paso 4 el M3. Aquí sí tenemos nuestro sistema completo, ya que tenemos 3 elementos y el corte que le corresponde es el 3. Aquí va a ser un poquito más interesante, ya que va a haber más cálculos. Entonces, de igual manera, lo primero que vamos a hacer será realizar el corte a una distancia X. Enseguida le pondremos la distancia que le corresponde. También el punto de corte donde vamos a realizar las fuerzas giratorias en ese punto. Y listo. Como pueden ver, en este método es sencillo. Solamente hay que tener mucho cuidado, como les repito, con los signos. Y también empezar en realidad podemos empezar de cualquier lugar, pero si trabajamos ordenadamente nos va a ser mucho más sencillo y fácil de realizarlo y va a haber menos probabilidades de equivocarnos. Entonces, ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas giratorias, giratorias en este punto o en el corte 3. Entonces empezamos, diremos M3 es igual a R1, aquí hay una fuerza y va a haber una distancia, que la distancia va a ser de 6. Entonces diré, y el sentido siempre va a ser antihorario, entonces será negativo, será menos R1 por la distancia, que es 6. Listo, ahora la siguiente fuerza es R2, pero si pueden notar, R2 está en sentido horizontal y en realidad no sabemos el corte en este elemento AB en qué punto está. Entonces es un poco, quizás se podría decir algo que nos puede complicar o entendible para que nosotros realicemos nuestra fuerza de giro en este punto. Entonces, la única solución o lo único que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Va a ser más. En este caso vamos a utilizar en un sentido horario. Entonces diremos más R2 por, aquí lo que vamos a detallar es lo siguiente. En este caso diremos será en 3 menos X, ya que la distancia que tiene R2 entre C y D es de 3 metros y aquí hay un corte en X, entonces no se sabe. Entonces diremos que es de 3 menos X. Listo, ahora lo siguiente será determinar esta fuerza de esta carga distribuida, que en este caso ya va a ser más sencillo. Entonces será 12, será la fuerza por la distancia sobre 2 por un tercio de la distancia. No olviden eso. Entonces, si las fuerzas están hacia abajo y van a llegar a este punto, se está generando un giro positivo, un giro horario. Entonces diremos más fuerza, que es 12 por la distancia, que es 6 metros, sobre 2, que
es la fórmula. Todo esto por 1/3 de la distancia, y la distancia es 6. Listo, pero aquí no queda esto. Hasta aquí hemos generado y hemos determinado las fuerzas que están hasta el punto BC, pero en el punto B tenemos una fuerza giratoria, un momento de 6 kilonewtons por kilonewtons metros. Entonces lo único que vamos a hacer, como es una fuerza giratoria, poner 6, y como está en sentido horario será más 6. Entonces a todo esto le vamos a sumar más 6. Listo. Ahora no hay nada más que realizar, solamente vamos a simplificar ahora este M3. Ustedes a son de repaso pueden hacerlo más detallado. Yo voy a tratar de reducirlo lo más que pueda para ganar tiempo. Entonces R1 va a quedar igual, R2 de igual manera, aunque R2 también se puede simplificar de la siguiente manera: será más R2 por 3, y esto es lo correcto en sí, menos R2 por X. Listo, esa es la manera de cómo se va a reducir esta pequeña operación de R2. Ahora, efectuando toda esta operación, si ustedes lo desarrollan, el resultado será 78. Listo, ahora sí ya tenemos nuestro M3, y ahora solamente vamos a hacer sus derivadas. Vamos a determinar entonces la derivada de M3 respecto a R1. Como podemos ver, va a ser menos, porque hay un signo, y 6. Será menos 6. No hay otro valor o otro dato que esté involucrado con R1. Para algunos casos van a ser diferentes. Vamos, como en aquí, R2 tiene dos valores o dos datos. Y también suele suceder también con R1. Incluso puede haber hasta 3. Entonces vamos al siguiente, que dice la derivada de M3 respecto a R2. En este caso será signo primeramente positivo, 3, será 3 positivo menos X por el signo, será 3 menos X. Listo. El 78 lo vamos a dejar también, como ya les dije, eso va a ser un dato o un valor que posteriormente o enseguidamente lo vamos a utilizar. Hasta aquí ya hemos determinado y hemos desarrollado ya los valores de cada corte para su respectivo elemento. Entonces ahora vamos a juntar los valores. Este será nuestro paso número 5, donde vamos a hallar R1 y R2. Entonces, para hallar R1, la fórmula nos dice, para Castigliano nos dice 1 sobre EI y por la integral de cada elemento. Ya, lo voy a hacer así detalladamente. Entonces, 1 sobre EI, primeramente por la integral del primer elemento. Lo que nos dice es, el primer elemento tiene una distancia de 3 metros, entonces aquí será de 0 a 3, de 0 a 3, y el valor en este caso será de primeramente de M1, y M1 es igual R0, R1, que es igual a 0, lo podemos obviar, o si desean, para que no se confundan, también lo voy a considerar. Entonces será, en este caso,
R1 por 0. Y el otro valor es más R2X. Entonces también vamos a considerar más R2 X. Este valor por, en este caso será R1 por R1 o derivada de momento 1 respecto a R1. Entonces derivada de momento 1 respecto a R1 es igual a 0. Entonces será por 0. Por 0 de x. Ahora esto más igual, vamos a determinar nuevamente otra integral. Ahora será para el elemento número 2, y el elemento número 2 tiene una distancia de 6 metros, entonces será de 0 a 6. Entonces pondremos más más la integral entre los límites de 0 a 6. Entonces aquí vamos a determinar ahora M2. ¿Cuáles son los datos o los valores de M2? Entonces M2 es todo este valor. Nos dice que es menos R1 por X. Menos R1 por X. Entonces será menos ya lo vamos a hacer de esta manera para no confundirnos. Entonces ahora sí, todo este valor por, en este caso será por la derivada de M2 respecto a R1. Entonces la derivada de M2 respecto a R1 solo es menos X. Entonces el único valor que le corresponde aquí será menos X. Menos X. Le voy a dar sus colores que le corresponde para que lo podamos distinguir mejor. Listo. Todo esto respecto o por a dx. Ahora más
Como tenemos tres elementos, entonces van a ser tres integrales. Como pueden ver, estamos trabajando en orden también según cómo hemos trabajado. Y ahora será la integral, en este caso más la integral del tercer elemento, y el tercer elemento tiene una distancia de 5 metros, entonces será la integral con los límites de 0 a 5, y ahora vamos a determinar igual el valor, en este caso de M3. Entonces diremos M3 tiene este valor, menos R1 por 6 menos R1 R1 por 6 más R2 por 3 menos R2 por X más 78. Listo, lo que vamos ahora a hacer es darle el color que le corresponde. Ahora todo esto por la derivada de M3 respecto a R1, y R1 la derivada va a ser de derivada de M3 respecto a R1 es igual a menos 6. Entonces será aquí por menos 6. Lo vamos a poner de esta manera. Esto respecto a dx. A dx. Le estoy poniendo estos colores para que ustedes puedan distinguir de dónde ha salido esos valores o esos datos que estamos reemplazando. Y listo. Y eso es nuestra operación para hallar R1. Si ustedes desarrollan toda esta operación, como resultado tendremos en R1 un valor de 12.62 kilonewtons. Si ustedes desean para en otro ejercicio desarrollar un ejercicio por método castigliano, ya haciéndolo paso a paso, déjenlo en los comentarios y entonces les estaré haciendo presente cuándo o qué día estaré desarrollando un ejercicio. Para este caso vamos a hacerlo de esta manera. Y para algunos sé que esto ya lo van a desarrollar rápidamente. Entonces, lo que nosotros ya hemos determinado es R1. Ahora vamos a encontrar el valor de R2. Y de igual manera, lo único que vamos a hacer, como pueden ver, vamos a copiar lo mismo
y en este caso lo único que vamos a editar o cambiar será el valor de las derivadas. En este caso van a ser ahora respecto a R2. Si ustedes saben, primero hemos trabajado con R1, es por eso la color. M1, M2 y M3 siempre se van a trabajar con los datos para hallar R1, R2, incluso a veces puede haber R3. Entonces, todo esto se va a trabajar. Lo único que va a cambiar van a ser esto. Ahora vamos a desarrollar esta operación para encontrar R2. Entonces, ahora vamos a trabajar solamente con este valor. Y la derivada de M1 respecto a R2 es X, entonces, y es positivo. Entonces, lo único que vamos a hacer, como les digo, vamos a transcribir nuevamente toda esta operación y lo único que vamos a cambiar en aquí será la derivada de M respecto a R2. En este caso era X y es positivo, y el color también vamos a darle para que ustedes se den cuenta. Listo. Ahora en la segunda integral de igual manera esto va a ser el mismo y lo único que vamos a cambiar aquí será la derivada de M2 respecto a R2. Entonces nos vamos al segundo corte y en aquí la derivada de M2 respecto a R2 es 3 positivo. Entonces lo único que vamos a cambiar aquí será 3 y borramos menos X. De igual manera vamos a considerarle la color que hemos elegido. Y por último la derivada de para la integral del tercer elemento va a ser lo mismo y lo único que vamos a cambiar será la derivada de M3 respecto a R2. Y aquí está. Y la derivada de M3 respecto a R2 es de 3 menos X. Y listo, entonces lo único que vamos a hacer será aquí reemplazar 3 menos X. Listo. Nada más, y como pueden ver es algo sencillo, sí un poco tedioso tener que escribir todo, pero si se dan cuenta solamente se reemplazan esos valores y ahí están para que se den cuenta, cada uno con su color que le corresponde para que puedan distinguirlo. El truco para este método es solamente hacer paso a paso y también considerar, bueno, concentrarnos al considerar los signos y también ver en los sentidos, o sea, qué valor le van a dar a cada, según, o sea, los giros que van a trabajar. Me refiero si es horario o antihorario, ya que he visto algunas personas, incluso docentes, que trabajan sentido antihorario positivo. Eso al final es solamente, se podría decir, se arregla, bueno, una vez que llegue, cuando tú trabajas con sentido antihorario positivo, al final cuando el resultado, en este caso si R1 te sale negativo, solamente lo cambias de dirección. Eso es lo único en el cual influye. Ahora, ustedes de igual manera, a son de repaso, desarrollen ese ejercicio, esas integrales, y el resultado para R2 será de 4.726 kilonewtons. 4.726 kilonewtons. Listo, hasta aquí hemos determinado ya las reacciones. Ahora vamos a hacer un siguiente análisis
también se sigue casi el mismo procedimiento porque vamos a seguir trabajando por cortes. Y en este caso, para este vídeo lo dejaremos aquí. En el siguiente vídeo voy a publicar o voy a hacerles presente el siguiente paso ya con los diagramas correspondientes. Espero en sí sus comentarios. Y bueno, aprovechando que ahora sí hay tiempo para avanzar, seguiré subiendo más constantes estos tutoriales, en esta vez sí tocando nuevos temas. Bueno, en sí espero sus críticas, sus comentarios, y, y pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias, saludos.